Les saluda el licenciado Eric Nodier González Castillo. En esta oportunidad, para presentarles una nueva reflexión sobre otro de los temas sociales que nos están afectando en nuestro diario vivir, como lo es la corrupción. Hoy quiero compartirles un poco sobre lo que no se dice de la corrupción. Se nos ha hecho ver o entender que la corrupción se refiere a aquellos actuares o actuaciones incorrectas de las personas que ejercen los cargos públicos en nuestros gobiernos, en las diferentes instituciones que la integran. Pues permítanme decirle que no es así. Esa es una parte, una arista del gran problema de la corrupción. Voy a iniciar planteándoles un concepto de corrupción. Les pido, le presten atención porque parece un juego de palabras, pero es una forma amplia de definirles el concepto. Mire, podemos decir que corrupción es hacer algo que no debo hacer o dejar de hacer algo que debo hacer. Les repito, hacer algo que no debo hacer o dejar de hacer algo que debo hacer. Dentro de este paraguas cabe la pregunta inmediata: ¿quién es corrupto? ¿Cuándo podemos hablar entonces de corrupción? ¿En qué sectores de la sociedad se da este flagelo? Bueno, les cuento que cada uno de nosotros, si hiciésemos una profunda reflexión, llegaríamos a la conclusión de que en algún momento de nuestra vida, de pronto hemos sido corruptos. Sí, cada vez que yo he dejado de hacer algo que tenía que hacer y afecto a otros, es un acto de corrupción. Entonces, tenemos que cambiar un poquito la mentalidad, y el objeto de estas reflexiones es precisamente eso: inducirlo a un cambio de actitud, a un cambio de mentalidad. Nosotros los seres humanos tenemos la mala costumbre de responsabilizar a los demás por las cosas que pasan, pero muy pocas veces nos detenemos a analizar que también nosotros somos culpables. Mire, cuando se da un caso de corrupción, hay dos personas o dos partes, intervinientes en ese acto de corrupción: el que lo ejecuta y el que permite que se ejecute. Este problema se puede presentar en el hogar, se puede presentar en la escuela, se puede presentar en el mundo laboral. Les decía al inicio que se nos ha planteado la idea de que es una situación que se da en las altas esferas gubernamentales. Lo que ocurre es que las acciones de nuestros gobernantes repercuten a nivel nacional, y las acciones que hacemos nosotros como ciudadanos tal vez solo se queda en el plano familiar o en un nivel más cerrado, pero de hecho el acto es incorrecto. Les pongo un ejemplo en el hogar. Yo, como padre de familia, cometería actos de corrupción cuando yo cobro mi quincena y en vez de proveer a mi familia
de los alimentos y satisfacer las necesidades del hogar, me gasto indiscriminadamente el dinero en licor, en vicios y descuido mis obligaciones. ¿Ven? Entonces, y yo no soy servidor público, no soy político. No estoy ocupando ningún alto cargo en ningún gobierno, pero hago acciones incorrectas. Si hiciese lo que le acabo de plantear. Como docente, cometo un acto de corrupción cuando yo le regalo una nota a un estudiante o cuando pido favores a cambio de una buena evaluación o cuando discrimino entre mis estudiantes. A uno les doy oportunidades, a otro no les doy oportunidades. Cuando vamos al comercio y tenemos que esperar un turno para que nos atiendan, porque hay de pronto muchas personas por delante de nosotros, a veces nos vamos caminando así disimulados y nos adelantamos. Eso está mal, porque el haberlo hecho afecta a todas las personas que hubiesen estado delante de mí. ¿Vieron? Entonces, en esta oportunidad, yo les exhorto a reflexionar un poquito. Mire, yo siempre he compartido con estudiantes, amistades, con familiares, que el proceso mental del ser humano involucra 3 pasos: pensar, razonar y actuar. Pensar, razonar y actuar. Las ideas nos vienen a la mente constantemente. Es más, mientras yo les platico ahora, muchas cosas están pasando por mi mente. Pero no se trata de pensar nada más. No se trata de recibir esas ideas. El segundo paso y fundamental es razonar, ver si eso que estoy pensando y quiero poner en práctica me va a traer buenos resultados, me va a traer consecuencias negativas. Por eso el razonamiento en el ser humano es una de las características fundamentales que nos distingue de los animales. Entonces nosotros tenemos que sacar a flote, por encima de todo, esa capacidad de raciocinio. Y la tercera acción, que es el producto entonces de las 2 primeras, es el actuar. Es poner en práctica, es desarrollar esas ideas que ya procesé, que ya analicé y que entonces voy a implementar. Bueno, cuando yo cometo un acto de corrupción, normalmente es porque omito el paso de la reflexión, del análisis, sino que pensé y actué. Bueno, aquí hay mucha gente, pero yo ando de apuro, así que yo me voy a colar por aquí, me hago adelante. ¿Ya? Y total, a lo mejor no me van a decir nada. Decía que en la corrupción intervienen 2 partes. El que realiza el acto corrupto, el acto incorrecto, y el que recibe o participa de él. Porque en el ejemplo que le estoy citando, de que yo me adelanto unos puestos para que me atiendan más rápido, los que están delante de mí, los que están viendo que yo estoy haciendo eso, deben quejarse. Señor, ve, por favor, le corresponde ahí atrás. Cuando a mí me ofreciese un servidor público que si le doy determinada cantidad de dinero, él me agiliza un trámite, me están ofreciendo una oferta de corrupción.
pero está en mis manos decir que no. Pero si yo digo que sí, entonces, ¿con qué autoridad moral voy a reprochar al que me ofreció el acto incorrecto? Este tema es bastante amplio porque cubre diferentes aristas. Pero entonces, para una mejor comprensión y para una mejor interiorización, en una próxima entrega les hablaré concretamente sobre la corrupción por parte de servidores públicos. Porque en ese momento entonces les hablaré de las acciones legales. Porque de hecho, en muchos países, en la mayoría de los países, la corrupción está tipificada. La corrupción de servidores públicos constituye delito. Entonces, como ciudadano, yo debo denunciarlo. Pero eso lo trataremos en una próxima ocasión. Hoy quería sencillamente invitarles a que hicieran un alto y meditaran un poquito sobre esta perspectiva que tal vez usted no se había detenido a analizar. Porque ya le digo, por regla general, escuchamos y hablamos de la corrupción en las altas esferas del Estado, en nuestros gobernantes, de acuerdo a las diferentes estructuras políticas que pueda tener un país y en las diferentes instituciones que la componen. Pero la corrupción se va a terminar el día en que usted como ciudadano y todos los que me escuchan tomen conciencia de que el remedio está en sus manos. Hagamos las cosas correctas. Vivimos en un estado de derecho. En el caso particular de Panamá, es un país democrático en donde existe un ordenamiento legal que nos permite conducirnos de la mejor manera. Si nosotros nos apegamos a la ley, no tenemos por qué vernos involucrados en actos de corrupción. Y tal vez les venga a la memoria ahora lo que le he hablado en otras oportunidades con relación a la formación de valores. El niño que crece en valores no comete actos de corrupción. Espero que mediten sobre estas palabras, las interioricen y lo tomen presente. Hasta otra oportunidad.